Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Gracias por continuar con nosotros desde este espacio, Rescatando Valores. Al principio estábamos hablando de la formación de Josefina, estábamos hablando de la relación de ella con su mamá, con sus padres, de la formación cristiana que ha tenido. ¿Por qué quise traer eso a colación? Porque para ella poder resistir el tiempo que le tocó de prueba vivir, tuvo que haber tenido una buena formación en el hogar. Porque solamente la gracia del Espíritu Santo, con todo lo que ella vivió, que lo va a contar ahora, le permitió a ella sostenerse en ese valor, en esa creencia del Señor, en esa fe. Entonces, ¿qué pasó con Josefina aquel día? Creo que fue en septiembre. Diciembre 2006. Diciembre 2006. ¿Qué pasó con Josefina y su pareja? Diciembre 2006 marca la historia de mi vida, un antes y un después, la transformación total que el Señor quería con Josefina. Mi esposo y yo habíamos salido de nuestro hogar a llevar nuestros hijos al colegio. Él siempre le gustaba o tenía por preferencia una comida en un lugar que siempre nos gustaba a los dos, y él me había pedido que le ayudara ese día a comer en ese lugar. Dejamos a los niños, nos fuimos a hacer varias cosas, rutinas normales de nosotros dos. Dame un segundo, José, perdón. La relación de ustedes era bien fluida como pareja, ¿verdad? Sí, nosotros llevábamos una vida de pareja bien, estábamos bien compenetrados, porque estábamos en el promedio de los años de matrimonio, 16 o 17 años. Ya estamos bien complementaditos, sí. Y nos devolvimos al colegio al mediodía a recoger los niños como de costumbre. Y resulta que cuando nos paramos a comprar la comida donde él quería, compramos la comida, ya nos íbamos a retirar, estábamos entrando al vehículo, el cilindro de gas del lugar explotó y las llamas nos alcanzaron. Fue un momento de caos bien difícil. Yo veía a la gente corriendo, veía cómo la gente, bajo la desesperación que todos vivíamos, mi marido cayó al suelo, yo veía a los demás, yo estaba quemada, toda mi ropa se me quemó, mi blusa se me quemó. Como pudimos, nos dieron los primeros auxilios y llegamos a un centro médico cercano al hecho. Antes del centro médico, Josefina, tengo entendido que cuando él te vio así, él acudió a ti y te abrazó. Estábamos los dos desesperados. Él me abrazó porque él entendía que me protegía en ese momento como yo estaba. Nos recogieron, pudimos ir al centro médico cercano, nos dieron los primeros auxilios y nos repartieron en las unidades de quemados que en ese momento existían aquí en Santo Domingo. Sería bueno que también le dijeras al público que está escuchando el grado de quemadura que tuviste. Tengo un 90% de quemadura en mi cuerpo. Tengo los brazos, la espalda, la barriga, los labios, los oídos. Las piernas mías están quemadas. Y vi toda mi piel cuando caí ese sábado en la noche ya en la emergencia para llevarme a habitación. Nos repartieron, nos llevaron a diferentes habitaciones. Y ahí empezó el proceso y el dolor que solamente el que se haya quemado puede entender lo que a mí me pasó. Duré 39 días interna en la clínica debatiéndome entre la vida y la muerte. Hubo momentos en que acudía y aclamaba a Dios que tuviera misericordia y compasión de lo que a mí me estaba pasando. Siempre se ha dicho que cuando uno muere o coge un camino o una luz o cruza un río, hubo un momento en que o un túnel, hubo un momento en que yo sentí que mi cuerpo flotaba hacia arriba. Una luz preciosa pues me llamaba la atención, yo seguí esa luz, pero resulta que allá al final de la luz había una silueta con un brazo abierto y una enfermera que se llama Andrea me llamó y aquí estoy yo haciendo la historia. O sea, tú sentías que en ese momento ya tu espíritu se estaba yendo. Entonces la muerte no se quedó tranquila y decidió llevarse a Julio, mi esposo, que también estaba quemado en otra habitación. Los médicos tratando de... Que incluso tuvo menos quemadura que tú. Mucho menos que yo. Julio fue quemado menos, me dicen los familiares, porque nos tenían separados.
La muerte se lo llevó. Me tuvieron engañada por un buen tiempo. Porque Sí, cuéntame de esa agonía, de ese tiempo, 30 y algo de 39 días. 39 días. 39 días fue el total. ¿Cómo fue Pero el ese estado de coma calvario? que yo viví, no me lo dijeron que él estaba muerto, sino que me decían que estaba en cuidado intensivo, que él estaba mejorando. Porque se entiende que los quemados, cuando no morimos de quemadura, morimos de depresión. Y ya el cuerpo médico no quería, pues, echarle más agua a la situación que Claro, tenía. entendible. Y así me tuvieron ese buen tiempo. ¿Él murió a qué tiempo? A los 14 A los días. 14. A los 14 días. No pude estar en el velorio de Julio, no sé cómo lo enterraron, no sé cómo murió, porque todo ese tiempo estaba interna. A veces cuando estoy dando la charla que doy, le digo al público, y lo repito ahora, yo felicito a aquel que tiene el privilegio de enterrar sus muertos. Yo no pude enterrar el mío. Pero tuviste una experiencia. Sí, estuve reambulando, andando en ambivalencia total un buen tiempo y llegué a un cementerio. O sea, para que yo entienda, estabas todavía en convalecencia, estaba quemada, estaba interna, estaba en coma. Estuve en Prácticamente. coma y visité un cementerio, recuerdo, y encontré el Zacatecla en el cementerio. Y él me dijo que le ayudara a enterrar muertos, que eran muchos. Y fue que en la quemadura fueron muchos. Y yo le ayudé a enterrar muertos. Yo recuerdo que le ayudaba a enterrar muertos en la bóveda y en la caja. Y el último muerto que enterramos en la caja, en la bóveda, fue a Julio. Y yo lo sea, que cerré. usted lo vio Yo y lo todo. vi y lo entré y le pregunté al Zacatecla, ¿y conmigo qué va a pasar? ¿Por qué tú no me entierras? Me dijo, no, a ti te están esperando en cirugía. Wow, Tú no te mueres ahora. Dios mío. Y resulta que cuando yo llegué a casa y pregunté, después que yo supe la verdad, que con qué ropa enterraron a Julio. Y fue justa la que yo lo vi cuando lo enterran. Todas las ropas que me describieron, esa misma la tenía Julio. Dios Padre de la Entonces gloria. a los 39 días me llevaron a casa, me fueron llevando a ver si yo me salvaba. Yo realmente era un experimento de que, a ver, una oportunidad. Pero yo tenía la certeza, la seguridad y la convicción de que el amor de Dios, de la gente y de toda mi familia me iba a levantar. Amén. Esa fue la actitud y la posición que yo adopté con mi Señor. Recuerdo que ya en la casa, 2 días después de estar allá, yo le conversé con Dios y le dije que si Él me daba el permiso y la oportunidad de yo sacar mis 2 hijos adelante, le iba a servir de por vida. Amén. Eso fue un juramento que yo le hice a mi Señor. Y 16 años después, le sirvo a Dios. Amén. Josefina, ¿qué usted cree que fue la diferencia? Claro, todos los cuerpos no son iguales, hay cuerpos que resisten más que otros, pero yo entiendo que quizás la vida espiritual le ayudó bastante en comparación a su esposo. ¿Qué usted cree que pudo haber sido la diferencia entre cómo él tomó esa situación y cómo la cogió usted? Yo pienso que el Señor tenía una misericordia muy fuerte conmigo, pero sobre todo un gran propósito. La Josefina de hace 16 años no se parece en nada a la Josefina de ahora. Y yo tuve que pasar la difícil situación y la prueba de fuego para hacer lo que soy hoy, una verdadera mensajera de la palabra de Dios. Y él quería a esa Josefina para que le hiciera ese trabajo. No digo que Julio no pudo aguantar o no tenía la oportunidad o el privilegio o el permiso de haberse salvado. Pero yo pienso que el Señor quería un propósito y lo hizo conmigo. Es lo único que yo te puedo decir. Y así es. Amén. Y lo que pasa es que quizá muchas personas que son escépticas pueden pensar, óyeme, pero para el Señor bendecirme y usarme, ¿tengo yo que pasar por ese calvario? Pues los propósitos del Señor son diferentes a los nuestros y los misterios también. Cuando el Señor te quiere agarrar en sus brazos, levantarte y usarte como propósito, o que tú seas una mensajera, Él te va transformando poco a poco, porque Él quiere una pieza nueva. Él no quiere esa pieza vieja, Él te quiere nueva. Así es. Y la cosa no se quedó ahí. La cosa no se quedó en que se quemó, no se quedó en esa situación. Hubo mucha depresión en ese momento. Usted contaba en alguna oportunidad que estuvo el aspecto económico también, que influyó bastante.
La posición y la situación económica no me fue tan desesperante, porque los ángeles terrenales existen Amén. y se unieron todos a mí. De yo preocuparme que cómo yo iba a pagar la luz, de cómo yo iba a pagar el colegio, porque mi esposo era el que llevaba la manutención total del hogar. Yo pagué el colegio, la universidad de mis hijos, la alimentación, el teléfono me lo van a cortar. Mi familia, gracias le doy a Dios, asumió el control total de todo lo que a mí me tenía que pasar. El colegio donde mis hijos estudiaban me lo becaron. Hubo muchos padres que me llevaron los cuadernos y los libros de mis hijos y el uniforme. Mis vecinos donde yo vivía sabían llevarme provisiones, me llevaban alimentación. Mi familia me suministraba los medicamentos, todo lo que de curar un quemado me lo suministraban. Y se fue poniendo cada cosa en su lugar y no fue de realmente mucha preocupación. Sí, claro, la depresión llegó. Porque no era fácil yo verme todo este cuerpo quemado y emocionalmente destruida de que yo había perdido el esposo. Yo estaba en manos de un psiquiatra de la Plaza de la Salud que me estaba atendiendo, me medicaban. Pero yo tomé la decisión una mañana y yo dije, si yo siempre he sido de temperamento abierto, media freca, atrevidita, ¿por qué yo tengo que depender de una pastilla? Y me la quité. Para dormir en la noche empecé a beber un té de tilo para poderme dormir, porque cada noche yo devolvía. Y así fui haciendo los pininos y me fui atreviendo a no depender de la pastilla. Pero sí debemos nosotros depender de esta pausa que vamos a tener en segundos. No se muevan, regresamos. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.